Hay un dolor invisible, pero que arde por dentro como un fuego silencioso. Es el dolor que proviene de quien más amas, de quien lo sacrificaste todo. Y en el día que debería ser de alegría, te vuelves invisible. O peor aún, te conviertes en la vergüenza. María fue humillada por su propio hijo el día de su boda, delante de todos. Pero lo que él no sabía era que ella guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Y cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Suscríbete al canal, activa la campanita y vayamos juntos al final de esta historia que te hará reflexionar sobre el verdadero valor del amor y la dignidad. María siempre se despertaba antes del amanecer. No porque le gustara madrugar, sino porque la vida nunca le daba el lujo de dormir hasta tarde. Sus manos callosas contaban la historia de una mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse jamás. Limpiaba casas ajenas para que su hijo tuviera la suya limpia al volver de la escuela. Lavaba ropa para familias adineradas para que Javier nunca tuviera que usar nada remendado. Cada centavo que pasaba por sus manos tenía un propósito específico, su futuro. Y María nunca se arrepintió, ni una sola vez, porque para ella, ser madre no se trataba de recibir. Se trataba de dar, siempre dando, hasta que no quedara nada. Recordó el día del nacimiento de Javier como si fuera ayer. Ese pequeño y frágil llanto que llenó la sala de partos y su corazón al mismo tiempo. María miró esa carita roja y se juró a sí misma que a él nunca le faltaría nada. Que tendría todo lo que ella nunca tuvo. Educación, oportunidades, respeto. Y cumplió esa promesa con una dedicación que rozaba lo imposible. Trabajó en 3 empleos durante años, durmiendo solo unas pocas horas por noche, ignorando el agotamiento que le hacía doler el cuerpo. Cuando Javier le preguntó por qué siempre estaba cansada, María sonrió y dijo que era solo un pequeño dolor de espalda, nada grave. Pero la verdad es que se estaba consumiendo, pieza por pieza, para que él pudiera brillar. Pasaron los años y Javier creció. Se convirtió en un joven inteligente, ambicioso y decidido. María lo miraba con un orgullo incontenible. Logró entrar a la universidad, algo que jamás imaginó posible para alguien de su familia. Vendió la única joya que tenía, un anillo de oro heredado de su madre, para pagar la primera matrícula. Javier ni siquiera lo sabía. María nunca se lo contó. Creía que algunas penas era mejor callarlas, que el amor verdadero no necesitaba reconocimiento. Mientras él estudiaba, ella seguía limpiando pisos, planchando ropa y preparándole la comida. Y cuando llegaba a casa quejándose de estar cansado de estudiar, ella simplemente lo escuchaba, le servía la cena y le decía que todo valdría la pena. Pero algo empezó a cambiar. Sutil, casi imperceptible al principio. María notó que Javier evitaba hablar de ella cuando estaba con sus nuevos amigos de la universidad, que le pedía que no abriera la puerta cuando había visitas, que parecía avergonzado cuando alguien preguntaba por la familia. María fingió no darse cuenta. Se dijo a sí misma que era solo una etapa, que él estaba bajo presión, que todo pronto volvería a la normalidad. Pero en el fondo, donde las madres guardan sus miedos más profundos, sabía que algo se estaba rompiendo entre ellos. Y el dolor de esa premonición fue peor que todas las noches de trasnochar, peor que todos los sacrificios hechos. Porque por primera vez, María comenzó a preguntarse si todo ese amor había sido suficiente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Javier se graduó con honores. La ceremonia de graduación fue uno de los días más felices de la vida de María. Llevaba el único vestido que tenía, sencillo y un poco anticuado, pero limpio y bien cuidado. Se sentó al fondo del auditorio, entre tantos padres bien vestidos y elocuentes, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Pero cuando llamaron a Javier y subió al escenario para recibir su diploma, los ojos de María se llenaron de lágrimas. Lágrimas de alegría, de orgullo, de logro. Todo había valido la pena. O al menos eso quería creer. Al terminar la ceremonia, lo esperó a la salida, ansiosa por abrazarlo, por decirle lo orgullosa que estaba. Pero Javier pasó corriendo junto a ella, rodeado de amigos, y solo la saludó desde lejos. «Nos vemos en casa, mamá»,
dijo, sin detenerse. En los meses siguientes, Javier consiguió un excelente trabajo en una prestigiosa empresa. Empezó a ganar bien, frecuentando lugares que María solo conocía de oídas. Compró ropa cara, cambió de coche e incluso cambió su forma de hablar. María notó estos cambios con una mezcla de orgullo y desconcierto. Orgullo porque su hijo había triunfado. Desconcierto porque parecía estar convirtiéndose en una persona diferente. Una persona que miraba hacia atrás con incomodidad, como si el pasado fuera una carga, no un logro. Intentó hablar con él, preguntarle por su trabajo, por sus planes, pero Javier siempre estaba ocupado, siempre con prisa, siempre distante. Y María, acostumbrada a no molestarlo, aceptaba esta distancia como algo natural. Fue entonces cuando apareció Lucía. Una mujer hermosa, elegante y elocuente. Javier se la presentó a María durante un almuerzo rápido y tenso. Lucía sonrió cortésmente, pero sus ojos evaluaron la casa sencilla, la decoración antigua y la humildad de María con una frialdad que su madre percibió al instante. Mucho gusto, dijo Lucía, pero su tono no coincidía con sus palabras. Durante el almuerzo, Javier habló con entusiasmo de sus planes profesionales, de los viajes que harían, de la vida que construirían juntos. María escuchaba en silencio, sirviéndose más comida, sonriendo cuando lo consideraba oportuno, pero sintiéndose cada vez más distante de la conversación, como si no formara parte de ese futuro, como si solo fuera el pasado. Después de que Lucía se fuera, María intentó hablar con Javier. Parece una joven muy interesante, dijo con cautela. Javier apenas la miró. Es increíble, mamá. ¿Me entiende? Tiene las mismas metas que yo. María asintió, pero el dolor que sentía era profundo. ¿Y esas mismas metas no la incluían a ella? ¿Acaso ella, que siempre había estado a su lado, ahora era solo un obstáculo? No se hizo estas preguntas en voz alta. Simplemente se las guardó, como siempre se guardaba todo. Pero esa noche, sola en su habitación, María lloró por primera vez en años. Lloró porque se dio cuenta de que el hijo que había criado, a quien había amado incondicionalmente, se avergonzaba de ella. Y no había dolor más grande que ese. Si alguna vez te ha pasado, escribe, lo entiendo, en los comentarios. Los meses previos a la boda estuvieron marcados por una distancia creciente, como un abismo silencioso. Javier visitaba a María cada vez menos. Cuando lo hacía, se quedaba poco tiempo, siempre mirando el reloj, siempre con una excusa para irse temprano. Tengo una reunión, necesito recoger a Lucía, estamos muy ocupados. María aceptaba todas las justificaciones sin rechistar, pero cada una era como una pequeña cuchilla que le cortaba el corazón. Empezó a notar que él solo llamaba cuando necesitaba algo específico. Nunca para preguntar cómo estaba. Nunca para hablar. Y cuando intentaba llamarlo, las respuestas eran cortas, impacientes, casi irritadas. Mamá, estoy ocupado ahora. Hablamos luego. Pero ese luego nunca llegaba. En una de esas raras visitas, María se armó de valor para preguntar por la boda. ¿Necesitas ayuda con algo, hijo? Puedo ayudarte con lo que necesites. Javier dudó, intercambiando una mirada incómoda con Lucía, que estaba a su lado. No, mamá. Todo está bajo control. Lucía lo está organizando todo con una empresa especializada. No tienes que preocuparte. María forzó una sonrisa. Claro, claro. Pero si me necesitas. Te avisaremos, la interrumpió, levantándose ya para irse. María se quedó allí, en la habitación vacía, viendo cómo se cerraba la puerta, sintiéndose cada vez más innecesaria en la vida de su hijo. Cada vez más invisible. Llegaron las invitaciones de boda. María esperaba con ansias la suya, imaginando lo hermoso que sería ver su nombre impreso en ese elegante papel. Pero cuando Javier apareció con la invitación, se la entregó con naturalidad, casi con indiferencia. Aquí está, dijo. María tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió con cuidado y leyó. Su nombre estaba allí, sí, pero sin énfasis, sin ninguna mención especial. Era solo un nombre más en la lista de invitados.
Intentó ocultar su decepción. Es precioso, hijo. Seguro que será un día maravilloso. Javier apenas lo oyó, ya distraído con su celular. María atesoraba la invitación, pero la verdad es que le dolía. Le dolía porque siempre había imaginado que en la boda de su hijo sería homenajeada, reconocida, celebrada. Pero ahora se daba cuenta de que solo sería tolerada. Pasaron las semanas y María prácticamente no recibía noticias de los preparativos. Se enteró del lugar de la ceremonia por un primo lejano que comentó en redes sociales. Sabía de la luna de miel porque escuchó a Javier hablar por teléfono mientras esperaba en la sala. Sabía de la lista de padrinos porque Lucía la mencionó de pasada, y su nombre no estaba. María no era madrina. No sería homenajeada. No daría un discurso. No tendría un momento especial. Solo sería una invitada más. Y lo peor fue que a nadie pareció extrañarle. Nadie, excepto ella. En ese momento, María comenzó a comprender algo doloroso. Se había convertido en una carga para su hijo. Un incómodo recordatorio de un origen humilde que prefería olvidar. Y no había forma de luchar contra ello. ¿Por qué? ¿Cómo se lucha contra la vergüenza que alguien siente por ti? Llegó la semana de la boda. María apenas dormía, ansiosa y nerviosa. Quería estar allí, quería formar parte de ella, pero al mismo tiempo sentía un miedo constante de equivocarse, de hacer algo inapropiado, de avergonzar de alguna manera a su hijo. Compró un vestido nuevo, sencillo pero hermoso, que se ajustaba a su presupuesto. Ensayó mentalmente cómo se comportaría, qué diría, cómo sonreiría. Practicó saludos, imaginando las conversaciones que tendría con los invitados. Pero en el fondo, una angustia le oprimía el pecho. La sensación de que, por mucho que se preparara, nunca sería lo suficientemente buena para ese entorno. Nunca sería aceptada en ese nuevo mundo que Javier había construido lejos de ella. 2 días antes de la boda, hubo una cena de ensayo. María no fue invitada. Se enteró del evento porque una vecina mencionó haber visto la actividad en el restaurante donde trabajaba. ¡Qué fiesta tan bonita! Tu hijo debe estar muy feliz, dijo la vecina con inocencia. María sonrió y asintió, pero algo se rompió en su interior. ¿Cómo era posible que no la hubieran invitado a la cena de ensayo de su propio hijo? Intentó llamar a Javier, pero no contestó. Le envió un mensaje preguntándole si todo iba bien, si necesitaba algo. La respuesta llegó horas después, fría y breve. Todo bien. Nos vemos el sábado. María leyó y releyó ese mensaje, buscando algún cariño, alguna palabra amable. No encontró nada. Solo un compromiso mecánico. Una obligación. La víspera de la boda, María fue a la iglesia donde se celebraría la ceremonia. Quería ver el lugar, sentir el ambiente, imaginar cómo sería estar allí viendo la boda de su hijo. La iglesia era preciosa, decorada con flores caras y arreglos sofisticados. Todo impecable, todo perfecto. Caminó por los pasillos vacíos, sintiéndose pequeña en ese gran espacio. Pasó la mano por los bancos de madera, miró el altar, imaginó a Javier de pie allí, junto a Lucía. Y entonces, por primera vez, se preguntó si estaría orgulloso de ella en ese momento. O si, por el contrario, desearía que pasara desapercibida. La respuesta llegó demasiado rápido, y María tuvo que sentarse, con las piernas a punto de aflojarse. Sabía la verdad. Siempre lo supo. Simplemente no quería admitirlo. Esa noche, María apenas podía cerrar los ojos. Tumbada en la cama, mirando al techo, pensó en todos los momentos que había vivido con Javier. Las noches sin dormir cuando él estaba enfermo. Los sacrificios para pagar sus estudios. Las comidas que se saltaba para que él comiera mejor. ¿Todo eso había significado algo para él? ¿O se había borrado, reemplazado por una nueva versión de sí mismo que la dejaba sin ella? María sabía que el amor de una madre no espera nada a cambio. Pero también sabía que ser olvidada, despreciada, apartada, duele. Duele de una manera que no se puede explicar. Duele de una manera silenciosa, pero que corroe desde adentro. Y cuando finalmente llegó el sueño, una lágrima rodó por el rostro de María.
Una lágrima que cargaba años de dolor silencioso. Suscríbete al canal y activa la campanita para continuar con esta historia que te conmoverá profundamente. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. María se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con una opresión diferente en el pecho. Se preparó con esmero, se peinó varias veces, se ajustó el vestido y se pintó los labios con discreción. Se miró al espejo y por un instante se sintió casi hermosa, casi digna, casi parte de todo. Tomó su sencillo bolso, el regalo que había comprado con tanto cariño, y salió de casa con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. La esperanza de que, tal vez, en ese día tan especial, Javier la mirara con cariño. El miedo de que lo que temía se confirmara. Lo cierto es que María ya sabía, en el fondo, lo que estaba por venir. Pero el corazón de una madre siempre cree, siempre espera, siempre perdona incluso antes de que la herida duela. Al llegar a la iglesia, la actividad era intensa. Autos lujosos, invitados elegantes, fotógrafos profesionales capturando cada detalle. María entró discretamente, buscando su asiento. Nadie la saludó. Nadie le ofreció una bienvenida especial. Era solo una persona más entre la multitud. Se sentó en uno de los bancos del medio, ni muy adelante ni muy atrás. Un lugar invisible. A su alrededor, escuchaba conversaciones animadas, risas, elogios a la decoración, comentarios sobre la pareja. María intentó sonreír, intentó participar, pero la sensación de no pertenecer era abrumadora. Estaba allí, pero era como si no estuviera. Como si fuera un fantasma en la boda de su propio hijo. Y el dolor de esta constatación era casi insoportable. Comenzó la ceremonia. Música hermosa, la entrada triunfal de Lucía, deslumbrante con su vestido de novia. Javier estaba de pie junto al altar, elegante, sonriente, radiante. María lo miró con lágrimas en los ojos, orgullosa a pesar de todo. Orgullosa porque era su hijo. Porque había llegado tan lejos. Pero entonces llegó el momento de agradecer. El oficiante le pidió a Javier que dijera unas palabras a las personas más importantes de su vida. María respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿La mencionaría? ¿Recibiría finalmente el reconocimiento que tanto anhelaba? Javier tomó el micrófono, miró al público y comenzó a hablar. Agradeció a los padrinos. Agradeció a sus amigos. Agradeció a la familia de Lucía. Habló de su suegro, su suegra, sus cuñados. Mencionó a maestros, colegas, mentores. Habló durante minutos, nombres y más nombres. Pero el nombre de María nunca salió de sus labios. El silencio que siguió fue ensordecedor para ella. María sintió que el mundo se derrumbaba. La gente a su alrededor aplaudió, conmovida por las palabras de Javier. Pero ella permaneció inmóvil, incapaz de moverse, incapaz de respirar bien. Él no la había mencionado. Ni una sola vez. Ni un agradecimiento. Ni un reconocimiento. Era como si no existiera. Como si todos esos años de sacrificio no hubieran significado nada. Y entonces, como si la situación no pudiera empeorar, llegó el momento más doloroso de todos. Si alguna vez te ha pasado esto, escríbelo entiendo en los comentarios. Durante la recepción, María se sentó en una mesa alejada de la mesa principal donde estaban los novios y las personas importantes. Lo observaba todo desde lejos, como espectadora de una vida que ya no era la suya. Vio a Javier reír, abrazar a la gente, posar para fotos. Nunca la miró. Ni una sola vez. María intentaba mantener la compostura, sonriendo cuando alguien pasaba, saludando cuando era necesario. Pero por dentro, se desmoronaba. Cada risa de Javier era una puñalada. Cada abrazo que daba a los demás era la confirmación de que ella no importaba, que la habían descartado. Y el dolor era tan profundo que apenas podía respirar. En un momento dado, una de las tías de Lucía se acercó a la mesa donde estaba sentada María. La mujer, elegante y altiva, la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Es usted la madre del novio?, preguntó, como confirmando algo que ya sabía. María asintió, intentando mantener la voz firme. Sí, soy yo.
La mujer esbozó una sonrisa forzada. ¡Ay! ¡Qué interesante! Javier casi nunca habla de su familia. Pensábamos que era, bueno, que no tenía, en fin, es bueno saberlo. Y entonces se marchó, dejando a María con esas palabras clavadas en el pecho como clavos. El mensaje era claro: Javier ocultaba sus orígenes. La ocultaba a ella. Y todos lo notaron. La humillación no era solo personal. Era pública. Era deliberada. María miró a su alrededor y notó las miradas. Algunas curiosas, otras compasivas, otras criticonas. La gente susurraba, señalaba discretamente, hacía comentarios que ella no oía, pero que podía imaginar. ¿Es su madre? ¿Por qué está tan sola? Pobrecita, parece tan fuera de lugar. Debe estar avergonzado de ella. Cada mirada era una humillación más. Cada susurro era una confirmación de que no debería estar allí. María sintió ganas de levantarse e irse. Como huir de ese lugar donde su presencia era una vergüenza. Pero algo la mantenía sentada. Quizás la esperanza de que Javier, en algún momento, la mirara. Que recordara quién era. Que sintiera, aunque fuera por un segundo, gratitud. Pero ese momento nunca llegó. Cuando llegó la hora del brindis, María esperó. Quizás ahora. Quizás en ese momento Javier la mencionaría, la incluiría, la haría sentir parte de todo. Pero el brindis estaba dedicado a sus suegros. Estaba dedicado a sus amigos. Estaba dedicado a la nueva familia que estaba construyendo. Y María, una vez más, fue borrada. Olvidada. Ignorada. Contuvo las lágrimas con una fuerza sobrehumana. No lloraría allí. No les daría la satisfacción de verla rota. Mantuvo la cabeza alta, el rostro neutral, su dignidad intacta. Porque si algo le había enseñado la vida a María, era que el dolor puede ser profundo, pero la dignidad es una elección. Y en ese momento, lo único que le quedaba era su dignidad. Así que la conservó, con uñas y dientes, con el corazón sangrante, pero con una postura firme. Porque eso era todo lo que tenía. Y nadie, ni siquiera el hijo al que amaba más que a la vida misma, podría arrebatársela. Pero lo que nadie en esa fiesta sabía, lo que ni Javier ni Lucía ni ninguno de los invitados podían imaginar, era que María guardaba un secreto. Un secreto que lo cambiaría todo. 3 semanas antes de la boda, había recibido una llamada inesperada. Era del abogado de don Ernesto, el patriarca de la familia, el abuelo de Javier. Un hombre de 75 años, respetado por todos, pero distante en las relaciones familiares. Don Ernesto estaba enfermo, muy enfermo, y sabía que no le quedaba mucho tiempo. El abogado le pidió a María que fuera a la oficina urgentemente. Había algo importante que don Ernesto quería que supiera. Algo que ella ansiaba. María fue, confundida y preocupada, sin imaginar lo que estaba por venir. En la oficina, don Ernesto estaba sentado en un sillón, más delgado y frágil de lo que María recordaba. La saludó con una mirada cansada pero decidida. María, dijo con voz ronca, sé que no he estado presente. Sé que he fallado en muchas cosas. Pero hay algo que debo corregir antes de irme. Y entonces, con la ayuda del abogado, le mostró el testamento. El documento estaba allí, oficial, sellado, listo. Y su contenido era algo que María jamás podría haber imaginado. Don Ernesto le había dejado la mayor parte de su fortuna, propiedades, inversiones, cuentas bancarias, a ella. No a Javier, ni a los otros nietos. A María. La humilde mujer que siempre había trabajado de sol a sol, que nunca le había pedido nada a nadie, que nunca había esperado recompensa. Don Ernesto explicó, con la voz entrecortada por la emoción y la enfermedad: fuiste la única que realmente entendió lo que significa una familia, María. La única que se sacrificó sin esperar nada a cambio. La única que amó de verdad. Javier es mi nieto y lo amo, pero se extravió. Olvidó de dónde venía. Te olvidó. Y eso no está bien. Este testamento solo se leerá después de mi muerte, que no debería tardar. Pero quería que lo supieras ahora. Quería que supieras que alguien ve tu valor. Quería que supieras que no eres invisible.
Eres la persona más importante de esta familia, aunque no lo reconozcan. María lloró allí mismo, frente a él, sin poder contener las lágrimas. No se trataba del dinero. Nunca se trataba del dinero. Se trataba de ser vista. Se trataba de ser reconocida. Se trataba de escuchar que ella importaba. Don Ernesto le hizo prometer a María que no le contaría a nadie sobre el testamento hasta que él muriera. Quiero ver cómo se comporta la gente cuando cree que no hay nada que ganar. Quiero ver la verdadera naturaleza de cada uno. Y entonces, cuando ya no esté, la verdad saldrá a la luz, prometió María. Y guardó ese secreto como un tesoro doloroso. Porque ahora lo sabía. Sabía que el hijo por quien lo había sacrificado todo la despreciaba. Sabía que se avergonzaba de ella. Sabía que solo era valiosa para él cuando había algo que ganar. Y en pocos días, cuando se leyera el testamento, Javier descubriría que lo había perdido todo. No por falta de herencia, sino por falta de carácter. Y esta constatación, para María, fue a la vez liberadora y devastadora. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que viene te dejará sin palabras. Mientras María permanecía sentada en aquella mesa apartada, humillada en silencio, pensaba en el testamento. Pensaba en las palabras de don Ernesto. Pensaba en cómo esa información lo cambiaría todo. Y una parte de ella, una pequeña parte oculta que ni siquiera sabía que existía, sentía una amarga satisfacción. No era venganza. No era malicia. Era simplemente la conciencia de que la verdad, al final, siempre sale a la luz. Que quienes te desprecian pueden algún día descubrir que se equivocaron. Y que este error puede costar mucho más que dinero. Puede costar relaciones, respeto, paz mental. María no le deseaba mal a Javier. Aún lo amaba, a pesar de todo. Pero no podía negar que había justicia poética en lo que estaba por venir. Pensaba en Lucía, la novia ambiciosa que apenas disimulaba su desprecio por los orígenes humildes de Javier. Lucía, que había influenciado a su hijo para que se distanciara de ella, que le había inculcado que el pasado era un problema, que su madre era una vergüenza. Lucía, que ahora celebraba triunfalmente, creyendo que se había casado con un hombre con un futuro brillante y sin ataduras problemáticas. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir que el hombre con el que se casara no heredaría nada. Que toda la fortuna familiar estaba en manos de la mujer sencilla a la que tanto despreciaba. Y María se preguntaba, ¿Lucía se quedaría al lado de Javier cuando se enterara? ¿O su amor era condicional, basado en el estatus y el dinero? María también pensó en los demás miembros de la familia. Los primos de Javier que siempre la menospreciaban. Las tías que hacían comentarios sutiles sobre su ropa, su casa, su forma de hablar. Todos estaban allí, en la fiesta, celebrando y probablemente especulando sobre cuánto heredaría cada uno cuando don Ernesto falleciera. Todos haciendo planes, calculando, soñando con la fortuna que creían legítimamente suya por sangre. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno de ellos imaginaba que el patriarca de la familia tenía otros planes. Planes que colocaban a María, la mujer que consideraban insignificante, en el centro de todo. Y cuando esa verdad saliera a la luz, las máscaras caerían. Se revelarían las verdaderas intenciones. Y María vería a quien realmente le importaba, y a quien solo le importaba lo que ella pudiera ofrecer. Pero sobre todo, María pensó en su relación con Javier. En el amor incondicional que siempre había sentido por él. Un amor que, ahora se daba cuenta, no era correspondido de la misma manera. Se preguntaba, cuando él se enterara del testamento, ¿se acercaría más a ella? ¿Se disculparía? ¿Intentaría recuperar su afecto? ¿O simplemente se convertiría en el hijo cariñoso que debería haber sido, pero por las razones equivocadas? María no sabía si podría perdonarlo. No sabía si podría mirarlo y no ver la humillación que sentía en ese momento. El testamento era a la vez una bendición y una maldición. Era la validación que siempre había deseado, pero también la prueba definitiva de que el amor de su hijo era condicional. Y esta verdad, dolorosa y cruda, era algo con lo que María tendría que aprender a vivir. Si alguna vez te ha pasado, escribe lo entiendo en los comentarios.
Algo cambió dentro de María en ese momento. Mientras veía a Javier reír y bailar con Lucía, mientras veía a todos a su alrededor celebrando una felicidad de la que ella no formaba parte, una profunda claridad la invadió. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida menospreciándose, poniéndose en segundo plano, aceptando migajas de cariño como si fueran banquetes, excusando comportamientos que nunca deberían excusarse. Todo en nombre del amor maternal. Pero el amor maternal no significa autoaniquilación. No significa aceptar la humillación. No significa permitir que tu dignidad sea pisoteada sin consecuencias. María siempre había pensado que amar significaba dar sin esperar nada a cambio. Pero ahora entendía que amar también significa enseñar respeto. Y Javier nunca lo aprendió porque ella nunca lo exigió. Por primera vez en décadas, María no se sintió pequeña. Él no se sintió invisible, porque sabía algo que nadie más sabía. Y ese conocimiento, por doloroso que fuera, le dio un poder que nunca antes había tenido. No era un poder que viniera del dinero ni de la herencia. Era un poder que provenía de la verdad, de la certeza de que alguien la había visto y valorado, de la conciencia de que su vida de sacrificios no había sido en vano, aunque Javier no lo reconociera. Don Ernesto sí. Y eso, de alguna extraña e inesperada manera, fue suficiente. No curó la herida del rechazo de su hijo, pero demostró que ella no era el problema, que el error no era suyo. Y esa revelación fue liberadora de una manera que María nunca imaginó que podría ser. María miró a su alrededor una última vez. Vio a la gente reír, brindar, celebrar. Vio a Javier besar a Lucía entre los aplausos de todos. Vio su mundo girando a la perfección sin ella. Y entonces, en silencio, se levantó. Cogió su sencillo bolso, se ajustó el vestido y caminó hacia la salida. Nadie se dio cuenta. Nadie la llamó. Nadie le preguntó a dónde iba. Y eso no la sorprendió. Al fin y al cabo, era invisible para ellos. Pero ya no para sí misma. Porque María por fin comprendió que la visibilidad no viene de cuánto te ven los demás. Viene de cuánto te ves a ti misma. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se vio con claridad. Vio a una mujer fuerte. Una mujer digna. Una mujer que lo había dado todo y no merecía nada. Antes de cruzar el umbral de la iglesia, María se detuvo y miró hacia atrás una última vez. No con tristeza. No con ira, sino con una profunda y dolorosa aceptación. La aceptación de que el hijo que crió ya no era el niño que acunaba en sus brazos. Era un hombre que había tomado decisiones. Decisiones que lo habían distanciado de ella. Y esas decisiones tendrían consecuencias. No porque deseara venganza, sino porque la vida siempre cobra el precio de la ingratitud. María salió de aquella fiesta sabiendo que nunca volvería a ser la misma. Y también sabiendo que, cuando se supiera la verdad, Javier tendría que elegir, reconocer sus errores e intentar reconstruir lo que había destruido, o continuar por el camino que había elegido y perder no solo una herencia, sino algo mucho más valioso. A la madre que lo amaba incondicionalmente. 2 semanas después de la boda, don Ernesto falleció. La noticia corrió como la pólvora entre la familia. Todos se reunieron para el velorio y el funeral, vestidos de luto, derramando lágrimas que, en muchos casos, se debían más a lo que habían perdido que a quien habían perdido. María estaba allí, por supuesto. Silenciosa, discreta, en un rincón. Nadie se acercó a ella para consolarla. Nadie le preguntó cómo estaba. Era, una vez más, solo una presencia secundaria en un evento familiar. Pero esta vez, a María no le importó. Porque sabía que pronto todo cambiaría. Y una parte de ella, por mucho que intentara negarlo, esperaba con ansias ese momento. No por malicia, sino por justicia. Porque la justicia, a veces, es la única forma de sanar. La lectura del testamento se programó para 3 días después del entierro. El abogado convocó a todos los familiares a una reunión formal en su despacho. María recibió la invitación como todos los demás, pero a diferencia de ellos, sabía lo que se avecinaba. Los días previos a la reunión estuvieron llenos de una creciente ansiedad. Apenas durmió, ensayando mentalmente cómo reaccionaría,
qué diría, cómo se comportaría. Una parte de ella quería cancelar, rendirse, dejar que la verdad permaneciera enterrada con don Ernesto. Pero otra parte, la que había sido humillada frente a decenas de personas, la que había sido borrada de la vida de su propio hijo, esa parte quería estar allí. Quería ver el momento en que la verdad explotara como una bomba en medio de esa familia hipócrita. El día señalado, todos llegaron a la oficina. Javier y Lucía estaban allí, todavía con ganas de luna de miel, radiantes y esperanzados. Los primos, tías y tíos de Javier, todos con aire de expectativa. Conversaciones en voz baja sobre cuánto esperaba recibir cada uno. Especulaciones sobre propiedades, cuentas bancarias, inversiones. María estaba sentada al fondo de la sala, como siempre, observándolo todo. Javier apenas la miró. Lucía ni siquiera asintió. Estaban demasiado ocupados hablando con otros familiares, haciendo planes, fantaseando con un futuro que creían suyo. Y María simplemente observaba, con un nudo en la garganta y el corazón apesadumbrado, porque sabía que en pocos minutos, todo se derrumbaría. El abogado entró, serio y formal. Saludó a todos, ofreció sus condolencias y luego abrió la carpeta con los documentos. Procedamos a la lectura del testamento de don Ernesto, dijo con voz neutra. La sala quedó en silencio. Todos se inclinaron hacia adelante, atentos. El abogado comenzó a leer los términos técnicos, las formalidades legales. Y entonces, llegó a la parte principal, la parte sobre la distribución de bienes. Y las palabras que salieron de su boca cayeron como bombas en la sala. Declaro que lego todos mis bienes, incluyendo propiedades, inversiones y cuentas bancarias, a María Isabel Romero, madre de mi nieto Javier. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces comenzó el caos. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver qué pasa cuando finalmente se sepa la verdad. La oficina estalló en voces. Gritos de indignación, protestas furiosas, acusaciones que volaban de todos lados. Esto no puede estar bien. Debe ser un error. ¿Cómo puede tenerlo todo? Esto es una injusticia. Los primos de Javier estaban rojos de rabia. Sus tías se miraron horrorizadas. Sus tíos exigieron explicaciones. Lucía estaba pálida, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Y Javier? Javier permaneció inmóvil, mirando al abogado como si las palabras no tuvieran sentido. Como si fuera imposible que esto estuviera sucediendo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí parado, petrificado, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. El abogado levantó la mano, pidiendo silencio. Por favor, damas y caballeros, permítanme terminar. Don Ernesto dejó una carta explicando su decisión. Y luego continuó leyendo, ahora con la propia voz de don Ernesto a través de las palabras escritas. Le dejo mis bienes a María porque ella es la única que entiende el verdadero significado de la familia. La única que dio sin esperar recibir. La única que amó incondicionalmente. Mi nieto Javier, a quien amo profundamente, ha olvidado de dónde viene. Ha olvidado quién lo sacrificó todo por él. Y al olvidarlo, ha perdido no solo el respeto por su propia madre, sino la esencia de lo que significa ser humano. Esto no es un castigo. Es una lección. Una lección que espero sinceramente que aprenda antes de que sea demasiado tarde. La sala se sumió aún más en el silencio tras esas palabras. Un silencio denso, cargado de vergüenza, rabia y conmoción. Javier por fin se movió. Se levantó de la silla, vacilante, y miró a María. Era la primera vez en meses que la miraba de verdad. No con indiferencia, no con prisa, sino con una intensidad que ella nunca antes había visto. Y en esa mirada había tantas emociones encontradas que María no pudo identificarlas todas. Había sorpresa, sí. Había rabia, quizá. Pero también había algo más profundo. Algo que parecía vergüenza. O era arrepentimiento. Javier abrió la boca para hablar, pero María levantó la mano, deteniéndolo. No, dijo con calma. Ahora no. Y entonces, con la dignidad que siempre poseía pero que rara vez mostraba,
María se levantó y caminó hacia la salida. Lucía fue la primera en reaccionar. «¡Espera!», gritó, corriendo tras María. «Tenemos que hablar de esto. Esto no puede estar bien. No puedes aceptarlo todo e irte». María se detuvo, se giró lentamente y miró a Lucía. Y por primera vez, no había sumisión en esa mirada. No había deseo de complacer. Solo una firmeza silenciosa. «Yo no pedí esto», dijo María. «Don Ernesto tomó su decisión. Y la respetaré. Igual que tú tendrás que hacerlo». Lucía se quedó sin palabras. Tras ella, Javier se acercó, pálido y con los ojos enrojecidos. «Madre», empezó con la voz entrecortada. Pero María negó con la cabeza. «Hoy no, Javier. Hoy solo quiero ir a casa». Y entonces se fue, dejando atrás una familia sumida en el caos y un hijo que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Los días siguientes fueron difíciles. Javier intentó llamar a María incontables veces. Ella no contestó. Fue a su casa. Ella no abrió la puerta. Le envió largos mensajes, llenos de disculpas, explicaciones y súplicas. María los leyó todos, pero no respondió. Porque por primera vez en su vida, necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo lo sucedido. Tiempo para comprender sus propios sentimientos. Tiempo para decidir qué quería hacer con la segunda oportunidad que le había dado la vida. Porque eso era lo que representaba el testamento. No solo una herencia material, sino la oportunidad de reconstruir su vida a su manera. De dejar de ser invisible. De dejar de ser desechable. Lucía, por otro lado, reveló rápidamente su verdadera naturaleza. 3 semanas después de la lectura del testamento, solicitó el divorcio. Las conversaciones que María conoció a través de una prima fueron reveladoras. Lucía no quería casarse con un hombre sin futuro económico. No quería construir una vida con alguien que tuviera que trabajar duro, sin la protección de una herencia. Quería el paquete completo: éxito, dinero, estatus. Y Javier, ahora, ya no le ofrecía nada de eso. Para María, esto no fue una sorpresa. Pero para Javier, fue devastador. Descubrió, de la peor manera posible, que el amor que creía haber encontrado era condicional. Que quienes lo rodeaban estaban ahí por lo que él representaba, no por quién era. Y esta lección, por dolorosa que fuera, era necesaria. 2 meses después de redactar el testamento, María finalmente accedió a reunirse con Javier. Se sentaron en la sala de su casa, la misma casa donde él había crecido, donde ella había pasado tantas noches en vela cuidándolo, donde guardaba tantos recuerdos. Javier estaba diferente. Más delgado, más cansado, más humilde. Empezó a hablar, las palabras fluyendo como un torrente desesperado. Se disculpó. Dijo que había sido un idiota. Que se había extraviado. Que había olvidado lo que realmente importaba. Que la vergüenza que sentía por la humillación que le había causado en su matrimonio lo consumía cada día. María escuchó en silencio. Y cuando terminó, respiró hondo y habló. «Te perdono, Javier. Porque soy tu madre y siempre te querré. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». María explicó que usaría el dinero de la herencia para ayudar a otras madres que, como ella, lo habían sacrificado todo por sus hijos. Que crearía una fundación que marcaría la diferencia en la vida de personas que siempre habían sido invisibles. Y que Javier, si de verdad quería volver a formar parte de su vida, tendría que demostrárselo no con palabras, sino con hechos. Tendría que aprender lo que significaban la humildad, la gratitud y el respeto. Javier lloró allí mismo. Lloró como no había llorado desde niño. Y prometió que cambiaría, que sería mejor, que recuperaría su confianza, aunque le llevara el resto de su vida. María no sabía si le creía del todo. La herida seguía siendo muy profunda. Pero quería creer, porque al final, a pesar de todo, él seguía siendo su hijo. Y el amor de madre, incluso herido, seguía existiendo. Si alguna vez te ha pasado esto, escríbelo entiendo en los comentarios. Hoy, 3 años después, María dirige la fundación que creó. Ayuda a decenas de madres olvidadas, invisibilizadas,
descartadas. Y cada vez que ve la sonrisa de gratitud en una de sus caras, siente que valió la pena. El dolor, la humillación, las lágrimas. Todo condujo a ese momento. Javier está reconstruyendo poco a poco su relación con ella. Trabaja en la fundación como voluntario, aprendiendo cada día sobre el valor del sacrificio, sobre lo que realmente significa amar sin esperar nada a cambio. El camino es largo. Hay cicatrices que quizá nunca sanen del todo, pero también hay esperanza, porque la historia de María no se trata solo de dolor. Se trata de empezar de nuevo. Se trata de dignidad. Se trata de la fuerza de una madre que, incluso cuando fue despreciada, nunca dejó de amar. ¿Cuántas Marías hay? ¿Cuántas madres están siendo olvidadas, humilladas, marginadas por sus propios hijos? ¿Cuántas mujeres fuertes se sacrifican en silencio, sin recibir jamás el reconocimiento que merecen? Esta historia nos hace reflexionar sobre algo fundamental, el valor que damos a quienes más nos quieren. Porque un día, podría ser demasiado tarde. Un día, podríamos perder la oportunidad de disculparnos, de agradecer, de reconocer. Y entonces cargaremos con ese peso por el resto de nuestras vidas. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que se sacrifican por ti? ¿Quiénes son los que te aman incondicionalmente? Y lo más importante, ¿cómo las estás tratando? Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que haya pasado por algo similar o si te identificaste con María, deja un comentario. Comparte tu historia, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas, para que ninguna madre vuelva a ser humillada el día de la boda de su hijo, para que el amor nunca más se confunda con la debilidad, para que la dignidad nunca más sea pisoteada en nombre del orgullo. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue las historias que tocan el alma, que nos hacen reflexionar y que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Porque al final, todo pasa. El dinero, el estatus, el orgullo. Pero el amor verdadero, la gratitud sincera y la dignidad conservada, esos permanecen para siempre.